Dios me les bendiga más. Amén. Damos gloria a Dios, ¿verdad? Porque hoy nos permite una vez más buscar su rostro, buscar su presencia. Y voy a usar algo que usa la Iglesia Misionera Mundial. Me gusta un lema que ellos tienen. Ellos dicen que entramos para aprender, pero salimos para servir. ¿Verdad? Me gusta ese lema y lo tomo prestado de ellos. Creo que cada vez que venimos a este lugar, venimos con la intención de aprender, pero también debemos salir con la intención de servir, de lo que Dios nos ha dado, poder compartirlo con alguien más. Amén. Amén. Y hoy vamos a compartir bajo el tema cuando la tierra ¿qué? Tiembla. Diga conmigo, cuando la tierra tiembla, el trono de Dios permanece firme. El reino de los cielos permanece firme, ¿verdad? Así que usted y yo, aunque estamos en la tierra, dice el apóstol Pablo que nuestra ciudadanía es ¿de dónde? Del reino de los cielos, ¿verdad? Así que Dios es el que nos sostiene, Dios es el que nos afirma. Entonces, hoy disponga su corazón porque hay muchas incógnitas, muchas preguntas que siempre nos hacemos cada vez que hay un desastre natural, cada vez que vemos que hay un acontecimiento así fuera de lo normal. Siempre hay preguntas y tal vez vamos a escuchar alguna respuesta, pero no sabemos si esa es la verdadera. Entonces, hoy la respuesta de Dios y de la iglesia ante las sacudidas de la vida. Amén. Amén. ¿Verdad? Entonces, lo primero que debemos entender que las sacudidas no siempre son para destrucción, sino para, escuche bien, son tres cosas que vamos a tratar hoy, sino oportunidades para evaluar nuestros cimientos, sobre qué estamos parados. Amén. Amén. Romper cadenas y manifestar la soberanía de Dios. Se lo repito, lo primero es evaluar nuestros cimientos, lo segundo es romper cadenas y lo tercero es manifestar la soberanía de Dios. Amén. Está muy reciente, ¿verdad? Lo que acaba de pasar en La Guaira. Creo que hoy estamos como a unos 11 días. Y hay muchas versiones, muchas conclusiones, muchas respuestas. Pero solo Dios tiene la verdad. Amén. Así que hoy vamos a indagar sobre lo que está escrito en la palabra de Dios. Tampoco es algo que a mí se me ocurre, ni que yo estoy pensando, sino lo que la palabra de Dios nos habla. Entonces, vivimos en un mundo que busca culpables automáticos. Cada vez que hay una situación, siempre va a haber como es una opinión allí. Y ante la tragedia, cuando la tierra tiembla, cuando la economía se quiebra o cuando una enfermedad inesperada sacude un hogar, la primera reacción humana suele ser: ¿por qué a mí? ¿Verdad? Nos hacemos una pregunta: ¿qué hice mal? Una segunda pregunta, y la tercera es un castigo de Dios. Usted va a escuchar de repente hablar, ¿verdad? Que si había un baile por allá y que estaban declarando que tiembla tierra, que esto, que aquello. Tal vez, ¿verdad? Tal vez, pero usted y yo no estamos seguros de la soberanía de Dios. En la época de Jesús, la mentalidad era la misma. Porque es que aquí no hay nada nuevo. Y aquí todo ha acontecido, ¿verdad? No es la primera vez que hay un terremoto. Aún antes, ¿verdad?
muchos años antes hemos visto muchos terremotos. Entonces, en la época de Jesús la mentalidad era la misma. Creían que si una estructura caía y mataba a 18 personas era porque ellas eran los peores pecadores de la ciudad. Pero Jesús derribó ese mito. Las crisis y las sacudidas de este mundo nos alcanzan a todos por igual. Usted y yo no estamos exentos, ¿verdad?, de que nos ocurra alguna tragedia. Aunque oramos, aunque le clamamos a Dios, le servimos a Dios, somos temerosos de Dios, no estamos exentos. Yo creo que en La Guaira había más de un hombre y una mujer que le servían a Dios y también fueron tocados por eso. Tal vez lo hacían mucho mejor que nosotros. Ahorita recuerdo que a Juan el Bautista le volaron la cabeza. ¿Estaba en pecado? No estaba en pecado. Y ese acontecimiento le sucedió. Pudiéramos decir, bueno, ¿por qué Dios no lo protegió? Y en el Antiguo Testamento se manejaba mucho esa tesis, que cuando había una desgracia, había una enfermedad, y ahorita, bueno, en el ayuno de ayer, nuestra hermana Yané nos paseó así por todo el libro de Job. Y ese libro comienza diciendo, ¿verdad?, que Job era un hombre recto, justo, temeroso de Dios, y vivió su proceso. Pero también dice allí, ¿verdad?, que llegaron 3 amigos. Los primeros 7 días ellos estuvieron y luego comenzaron a hacer su juicio. Y muchas veces también sucede, ¿verdad?, con alguien, bueno, está enfermo. Llegamos, vamos a orar, pero de repente comenzamos a... ¿Qué fue? ¿Por qué le estará pasando eso? Algo hizo. Como nací. Como nací. Hizo algo. Amén, ¿verdad? Entonces, hay momentos, ¿verdad? Y ayer lo conversábamos en el ayuno, que tenemos situaciones o consecuencias del pecado. Eso es una cosa y son muy parecidas, pero hay momentos que es que Dios, en su soberanía, nos mete a prueba. Ahora yo escuchaba ahorita cuando empezaron a alabar ahí al Señor y decía en Santiago, decía, ¿cómo tenemos que estar en la prueba? Gozosos. Dice un pastor amigo de Mesa Bolívar, eso sí es que es difícil, ¿verdad? Que uno esté en una prueba y ando gozoso, no. Pero bueno, eso es lo que el Señor nos manda en su palabra. Amén. Entonces, quiero que abramos vamos a ponerlo allí. Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5. Vamos a leer bajo la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Tiene un título y dice, arrepentíos o pereceréis. Yo creo que aquí todos estamos arrepentidos, ¿sí? Si hay alguno ahí, quédese callado y arrepiéntese. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, hace una pregunta, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no, sino antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Bájalo otra vez al 1 allí.
Entonces, llegaron, ¿verdad?, un grupo de personas allí a comentarle a Jesús. Esto no lo especifica bien la Biblia, ¿verdad? Pero si hay historias, hay un hombre llamado José, ¿verdad?, que ha escrito toda la historia de Israel, y habla de que en el tiempo de Pilato, allí donde sacrificaban en el templo, habían unos 40 hombres y Pilato llegó y los mató. Y la sangre que ahí se utilizaba para los sacrificios se mezcló con la sangre de esos 40 hombres. Entonces ellos llegaron así como que asombrados, ¿verdad? Porque esos 40 hombres para ellos eran pecadores. Porque vuelvo y repito, en el Antiguo Testamento, cuando alguien estaba viviendo un proceso, ellos lo catalogaban como que estaba en pecado. Entonces ellos le comentan a Jesús, dale, Giselle, y Jesús le responde, ¿verdad? Cuando usted le pregunta al Señor, el Señor va a responder, pero tal vez no lo que nosotros queremos escuchar, sino que nos va a responder su verdad. Amén. Dice, pensáis, ¿verdad? Les hace una pregunta. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Eso es lo que él les pregunta. Y en el versículo 3, él les da la respuesta. Os digo no. ¿Qué les digo? No. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, cuando algo sucede, lo primero que nosotros deberíamos examinar es cómo estamos nosotros con Dios. Dice la palabra de Dios que Él viene como ladrón a medianoche. ¿Verdad? No sabemos ni el día ni la hora. Mucha gente o muchos de nosotros hacemos planes, ¿verdad? Unos a corto, otros a mediano y otros a largo plazo. Solo Dios sabe hasta dónde nosotros vamos a llegar, ¿verdad? Uno ha visto tantos testimonios. Dicen que por allá en uno de esos apartamentos consiguieron una cajita con una plata allí y un sobre que decía vacaciones para el mes de agosto. Ya casi que estábamos en agosto, pero no les dio tiempo de esas vacaciones. Entonces nosotros planificamos, pero Dios es el que dispone. Entonces Jesús le responde, os digo no. Antes, si no os arrepentí, todos pereceréis igualmente. O sea, nosotros no estamos exentos. No estamos exentos de que algo trágico ocurra. Dice el versículo 4, ¿verdad? Jesús los lleva a otro acontecimiento que no hacía mucho tiempo que había sucedido. Dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, y les vuelve a hacer la pregunta, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les vuelve a hacer como es la misma pregunta. Entonces, usted y yo tenemos que tener mucho cuidado a la hora de dar una opinión. Si no estamos seguros de lo que vamos a hablar, como dijo alguien por allí, calladito nos vemos mejor. Y en el versículo 5 vuelve a repetir lo mismo que dijo en el versículo 3. Son las mismas palabras. Él dice, no os digo no, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces es un tiempo donde Dios nos llama a que nos evaluemos, que nos examinemos. Y yo pienso que esto no debe
esperar que haya un acontecimiento, es algo que usted y yo deberíamos hacer a diario. Cada vez que vamos a nuestro aposento antes de dormir, deberíamos, como es, ponernos a cuenta con el Señor, porque el salmista decía, ¿verdad?, aún de los pecados ocultos, porque hay cosas que nosotros hacemos a veces que pensamos que está bien, pero delante de los ojos de Dios no son agradables. Entonces vemos allí esos dos acontecimientos donde la gente, ¿verdad?, pensaba que era por causa del pecado, pero Jesús les dice no. Lo primero que le responde es no. ¿Qué hemos pensado nosotros, o tal vez hemos dicho sobre lo que ha acontecido? O cuando vemos que alguien está viviendo un proceso, ¿cuál es nuestra opinión? ¿Qué decimos? Amén. Entonces, Jesús descentra la discusión del por qué a ellos y la lleva, ¿qué pasará contigo? Ellos iban, era pensando en los otros, y Dios le está hablando de lo que va a pasar, en este caso con nosotros. Yo creo que el arrepentimiento es algo que usted y yo deberíamos practicar a diario. A diario, usted y yo deberíamos arrepentirnos todos los días. Amén. Entonces, un despertador que usted y yo ya casi eso no se ve, ¿verdad? Que antes habían como unas gallinitas que venían ahí en los... No creo que a mí se me cayó la cédula. Algunos aquí los conocimos. Pero ahorita pues hay los celulares que tienen una alarma. Y cuando usted escucha, ¿verdad?, usted la puso a las 5 de la mañana y suena esa alarma, ¿qué pasa? Esa alarma no está destruyendo su sueño. Esa alarma le está anunciando, ¿verdad?, que hay compromisos, ¿verdad? Porque usted la puso a esa hora, es porque tiene que levantarse a esa hora. El propósito no era destruirle su sueño, sino alertarlo. Entonces, cada acontecimiento es una alarma de parte de Dios y que nos está mandando a iniciar esa nueva etapa. Amén. Dice por acá un comentario: en lugar de gastar energías teológicas preguntándonos si la crisis actual es un juicio particular por el pecado, debemos usar la crisis como un espejo. Nos recuerda que nuestra seguridad no puede estar puesta en las torres de este mundo, porque se pueden caer en cualquier momento. En la eternidad no pasa eso, ¿verdad? Hay una parte que creo que es en el libro de Mateo que dice que no hagamos tesoros aquí en la tierra, sino que lo hagamos en el cielo. Entonces, usted y yo sabemos que aquí estamos de pasada. Usted y yo aquí no vamos a estar en la eternidad. Dijo alguien: le voy a profetizar, y eso es seguro, que todo el que está vivo aquí en la tierra va a morir. Eso como es, de eso no nos vamos a escapar, de eso no nos vamos a escapar. Entonces, usted y yo debemos trabajar. Dice por allá, creo que es en Colosenses, que pongamos la mirada en las cosas de arriba. No estoy diciendo con esto, ¿verdad?, que aquí en la tierra usted tiene que ser conformista. Aquí nosotros, mientras estemos aquí, bueno, aspiremos cada día a ir mejorando, cada día a ir avanzando, pero sabemos que no nos debemos aferrar a esto, porque hay gente, ¿verdad?, que a veces no come por guardar dinero,
Vivimos mejor usted y yo. Primero porque tenemos la gracia de Dios. Pero hay gente que piensa que con el dinero lo va a solucionar todo. Y lo primero que pierden es la paz. ¿Verdad? No comen, no duermen, pensando cómo producir más, si los están robando, si los van a secuestrar. Usted y yo no. Bueno, a mí a veces me hace falta así como un ratico más para seguir descansando, ¿verdad? Entonces, hoy el Señor nos está hablando a nuestras vidas. Hoy el Señor quiere que usted y yo, mientras estemos aquí en la tierra, le alabemos, le adoremos, le sirvamos, le obedezcamos. Amén. Porque vuelvo y repito, nuestra permanencia no va a ser aquí en la tierra. Nuestra permanencia va a ser en el reino de los cielos. Amén. Entonces, le dije que lo primero, ¿verdad?, que estos acontecimientos hacen es que revisemos nuestros cimientos, sobre qué estamos parados. Hay una historia ahí en la Biblia, en el libro de Mateos, capítulo 7, versículos 24 al 29. Mateo 7, 24, 29. Versículo 24. Dice cualquiera. No dice cómo es el pastor, el líder, no. Cualquiera. Cualquiera es cualquiera. Pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Entonces, lo primero que Jesús dice allí en esa lectura es que cualquiera que oye esas palabras, ¿verdad? Cualquiera, vamos otra vez, Giselle. Cualquiera pues que me oye estas palabras y le hace, le compararé ¿qué? ¿A un hombre qué? Prudente. Entonces, habla de dos personas que escucharon. Una hizo las palabras que escuchó. Dice Santiago, ¿verdad?, que no debemos ser solo oidores, sino hacedores de su palabra. Entonces, el primer paso es escuchar, pero el segundo paso es hacer, obedecer. Entonces, los dos escucharon, uno obedeció, ese entró en el grupo de los, le compararé a un hombre ¿qué? Prudente. El otro también escuchó, pero no las hizo, y Jesús lo cataloga como insensato. Yo creo que todos los que estamos acá estamos en el grupo de los prudentes. No somos solo oidores, sino hacedores. Hacedores. Dice que los dos edificaron una casa. La diferencia fue que uno construyó sobre la roca y el otro construyó sobre la arena. Tal vez las fachadas eran iguales, ¿verdad? Tal vez usted por fuera las veía iguales, las dos casas como es, bien bonitas, bien pintaditas, bien arregladitas, pero la misma, ¿verdad? Pero había una diferencia. Diga conmigo, lo que no se ve sostiene
a lo que se ve. Nosotros aquí vemos y estamos dentro de esta estructura, pero abajo deben haber unas bases, unos fundamentos. Entonces, el hombre prudente construyó sobre la roca. Las dos casas sufrieron las mismas consecuencias, ¿verdad? Las dos, dice que como es que vinieron como desde la lluvia con ímpetu, el río, los vientos, pero la diferencia fue que una permaneció y la otra se... ¿Cuál fue la que permaneció? La que se construyó sobre la roca. Y usted y yo ya sabemos cuál es la roca, ¿verdad? Entonces, ¿sobre qué fundamento estamos parados usted y yo? Hay gente que está parada sobre las riquezas. Otros están parados sobre la fama, sobre el poder del mundo. Y esos son los que, dice la palabra, ¿verdad?, que tuvieron grande ruina. Entonces, el hecho de que usted y yo construyamos sobre la roca no significa que no vamos a tener esos golpes, esos ímpetus, ¿verdad? Esos ríos van a chocar allí. Solo que la roca nos va a sostener, nos va a mantener firmes. Amén. Entonces, por eso le decía, ¿verdad?, que lo primero que las cosas suceden es para que nosotros evaluemos nuestros cimientos, sobre qué estamos parados. Ahorita me recuerdo de un testimonio hace muchos años, todavía yo no era pastor. Tuve la bendición de ir a una escuela de hombres, ¿verdad? Éramos 800 hombres en la iglesia Nueva Jerusalén de Mérida. Y vino un pastor de Estados Unidos. Primero fue su forma de predicar que me impactó, ¿verdad? Porque ese no está, siéntese, aplauda, no, es lo del va y pum. Pero hubo algo que él dijo que me impactó, y dijo que durante 30 años él había estado construyendo iglesia de hojarasca, y que una vez el Espíritu Santo lo había confrontado y le había dicho que el día del juicio esa iglesia no iba a permanecer por el fuego del Señor, porque la hojarasca, usted sabe que rápido se quema. Y eso a mí me impactó, pues yo dije, ¿sobre qué estamos construyendo nosotros? Nuestras vidas, y en el caso nuestro, ¿verdad?, la responsabilidad de los que vamos enseñando deben estar sobre el fundamento de la palabra de Dios. Yo sé que a la gente le emociona mucho que uno le diga: Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a abrir puertas, y eso la gente comienza a aplaudir y comienza a alegrarse, pero hay condiciones, ¿verdad? Eso lo hemos hablado en otros tiempos, de que hay principios que Dios dejó establecidos. Y sin ir muy lejos, usted comienza a leer Deuteronomio 28, y lo primero que le dice, ¿verdad? Si guardares y pusieres por obra mis estatutos, mis palabras, te van a perseguir y te van a alcanzar todas estas bendiciones. Y hasta el capítulo 14 habla de puras bendiciones. Pero también del versículo 15 en adelante, también dice: acontecerá que si no obedecieres, te van a perseguir todas estas maldiciones. Entonces, nosotros tenemos que abrirle los ojos a la gente. No es solo que vamos a ir detrás de las bendiciones, no, es que si obedecemos, las bendiciones van a venir detrás de nosotros, nos van a perseguir y nos van a alcanzar. Entonces, el gran mandamiento que usted y yo tenemos es obedecer. Si usted y yo obedecemos, dice la palabra que si buscamos primeramente de su reino y su justicia, todas, no dice que algunas, sino todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces, hoy el Señor nos está llamando a la reflexión. Nos está llamando a examinarnos y ver
sobre qué cimiento estamos parados. Dice, ¿verdad?, que los dos hombres enfrentaron la misma prueba, solo que uno tuvo grande ruina, el otro permaneció. Si usted y yo estamos en los caminos del Señor, yo creo que todos hemos sido procesados, todos hemos vivido pruebas. Y de repente usted va a conseguir personas que se ven así como que muy fuertes, ¿verdad? Hablo en la parte de su carácter, su forma de ser. Y cuando están viviendo un proceso se vuelven nada, ¿verdad? Al que lo abandona la pareja, como se echa a morir, parece que el mundo se le vino encima. Y vemos que él no estaba como parado sobre la roca. Porque con quejarse y lamentarse y tal vez llorar, nada va a solucionar. Amén. Entonces, hoy Dios quiere hablar a nuestros corazones. Examinémonos. Amén. Dice, en la ingeniería moderna, los edificios antisísmicos no se diseñan para evitar que la tierra se mueva. Hay muchas construcciones. Creo que en Japón, ¿verdad?, que es una ciudad y todas las construcciones están hechas bajo esa normativa. Dice, sino con cimientos tan profundos y flexibles que pueden absorber el impacto del temblor sin colapsar. El hecho que usted y yo construyamos algo antisísmico no quiere decir que la tierra no va a temblar. Siempre va a temblar, pero hay la posibilidad de que eso permanezca. Amén. Las sacudidas de la vida no vienen para destruirte, sino para relevarte sobre qué has estado construyendo. Es fácil parecer firme cuando el clima es favorable, pero es en el medio del terremoto financiero, familiar o de salud donde se descubre si tu confianza real estaba en tu propia fuerza, ¿verdad?, entre paréntesis, arena, o en la palabra inmutable de Dios, que es la roca. La sacudida es una gracia que expone las fallas del suelo antes de que sea demasiado tarde. Cuando usted y yo estamos en un proceso, ahí vamos a evaluar si verdaderamente estamos firmes o nos esboronamos con eso allí. Amén. Entonces, le dije, ¿verdad?, que el segundo punto era la sacudida que rompe cadenas. Amén. Hay una historia en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 23 al 26. Dice la palabra de Dios, Hechos, capítulo 16, versículo 23 al 26. Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. Pásalo. El cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, ¿qué estaban haciendo? Orando. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente, ¿qué vino? De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Déjalo hasta allí. ¿Qué fue lo que provocó ese terremoto? La adoración. Pero dice que estaban orando y alabando, cantando. Cuando
¿Qué produce nuestra oración? ¿Será que nuestra oración tiene esa fuerza, ese poder de sacudir los cimientos? Amén. Pero dice que también estaban, aparte de orar, ¿qué más hacían? Estaban alabando, ¿verdad? Estaban cantando. Si usted y yo supiéramos el poder que hay en medio de la alabanza y la adoración, yo voy a abrir mi corazón y voy a darle testimonio para vergüenza mía, pero edificación de usted. Cuando yo empecé a asistir a la iglesia, yo decía, la alabanza termina, por decirle algo, a las 8:30. Yo llegaba después de las 8:30, porque me sentía incómodo en medio de la alabanza y la adoración. Después entendí, ¿verdad? El diablo, que el Señor lo reprenda, no quería que yo adorara ni alabara a Dios. Y entonces me metí a ese argumento de yo decir, ay, ¿qué va a estar yo cantando y adorando? Y después que entendí eso, si el servicio comenzaba a las 8, ya yo a 10 para las 8 estaba allí, porque no quería perderme la alabanza y la adoración. Es allí donde comienza a sacudirnos el Señor, ¿verdad? Para que esas cadenas se vayan rompiendo. Entonces, vuelve otra vez al 23, Giselle. Dice allí, ¿verdad? Después de haberle azotado mucho, ¿verdad? Bueno, ya usted creo que conoce el contexto, ¿verdad? Que Pablo y Silas los metieron presos, pero no los metieron presos así como un común y corriente. Dice, no. Después de haberlo azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. O sea, como que un alto delincuente, muy peligroso, como hay que tenerlo bajo, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, por si acaso hay como en la puerta y es un peligro. Los metió el del más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué es el cepo? ¿Verdad? Eran unas cuestiones de madera que hacían. Le hacían un corte arriba, un corte abajo, y le ponían como una bisagra, usted le metían los pies allí y después la cerraban. Eso era como para tenerlo bien así. Sí, como una especie de una tabla de esas que utilizan para, ¿cómo que llamaban eso? Que jugaban antes, que tiraban ahí. Pero eso era como una manera de tenerlo más asegurado. O sea, él no estaba como de repente estaban los presos por allá con el celular enviando mensajes, no. A él lo tenían allí bien aseguradito porque no se fuera a escapar. Y este es el pero que lo cambia todo. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Cuando una persona entiende el plan y el propósito de Dios, no hay circunstancia que lo lleve a la queja ni a la murmuración. Pablo y Silas no estaban haciendo nada indebido. ¿Qué andaban haciendo ellos? Ahí en la cárcel estaban adorando, pero en la calle, ¿qué hacían? Estaban predicando la palabra de Dios. Entonces, de repente el pastor Enrique, que Dios lo guarde y lo libre, por predicar llegaron y lo metieron preso. Y él allá sentado. No entiendo, Dios. Si yo no estaba haciendo nada indebido, yo te estaba sirviendo. ¿Por qué no me guardaste? ¿Por qué no me protegiste? Esa como es la reacción cuando nosotros estamos sobre la arena, o sea, sobre nuestras fuerzas. Pero Pablo, ese hombre que antes perseguía a los cristianos y los metía presos, ahorita estaba agarrando un poquitico de lo que él había sembrado. Ya estaba como chupándose su propio caramelo allí. Pero él lo asumió como una oportunidad y comenzaron a orar y comenzaron a alabar. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer en cualquier situación.
No dejarnos llevar a donde va el resto del mundo, sino ser luz, como dice la palabra, de que somos luminarias. Cuando ellos comenzaron a orar y a alabar, algo sobrenatural ocurrió en ese lugar. Lo primero que me imagino fue que los benditos cepos esos, ¡pum!, se abrieron. Porque a él también lo tenían encadenado. Esas cadenas, ¿cómo es? Se rompieron. Pero el techo no se cayó para aplastarlo, sino que las puertas se abrieron. Entonces, número 1, la adoración y la alabanza, ¿verdad? Primero, trae libertad. Rompe cadenas y abre puertas. En medio de cualquier situación, cuando usted y yo comenzamos a orar, a alabar a Dios, esas cadenas, ¿verdad? Tal vez hay gente que sufre de una enfermedad y tienen el mal concepto de que no, eso es hereditario. Es que mi mamá murió de eso, mi abuela también murió de eso y ahora a mí también me tocó esa herencia. Yo ese tipo de herencia no los quiero. Yo no las quiero. Ni las recibo, ni las acepto. Porque la Biblia dice que usted y yo somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, es lo que usted y yo tenemos que pararnos firme en el momento de una situación. Y lo que usted y yo hacemos, la gente lo va a oír y la gente lo va a ver. Voy a repetírselo porque se lo he dicho en otras oportunidades. La gente del mundo, la Biblia que lee es su testimonio y mi testimonio. Amén. La gente anda pendiente de lo que usted y yo hacemos. Amén. Entonces dice que los pesos oían. Dice el versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante abrieron todas las puertas y las cadenas. ¿De cuántos? De todos. No fue la de ellos dos nada más, fue la de todos. Vuélvelo a bajar, Giselle, porque aquí hay una palabra que no sé quién la va a recibir. Pero dice allí que sobrevino. No sé quién está esperando un de repente de Dios. Pero por causa de tu alabanza, por causa de tu adoración, por causa de tu oración, vas a provocar un de repente de Dios en tu vida. Es bueno cuando usted cree la palabra de Dios. Y ese de repente no solo te va a beneficiar a ti, sino que todos los que están en tu entorno van a ser bendecidos. Es tan grande lo que Dios va a poner en tus manos que vas a tener para bendecir a otros. Amén. Dice el versículo 26, ¿verdad? Que todos fueron liberados en ese momento. Entonces, aquí vemos que esa sacudida no fue para destrucción, sino para romper las cadenas y abrir las puertas. ¿Cuántos se animan a orar? ¿Cuántos se animan a alabar al Señor? Hay poder en eso. Hay poder. Yo creo, pero con todo mi corazón, en el poder de la oración. Y damos gloria a Dios porque desde que Cabot inició aquí en el Vigía, siempre nos hemos ocupado de tener un reloj de oración. Y el compromiso no es conmigo, el compromiso es con Dios. Y el beneficio no es para mí, el beneficio va a ser para cada uno del que lo haga. El beneficio mío lo tengo que buscar yo. Si yo no oro, no se van a romper esas cadenas, no se van a abrir las puertas. Entonces, cada uno tiene que pelear su bendición, su batalla. Y cada uno va a recibir la recompensa
de parte de Dios. Le decía, ¿verdad?, que esa bendición va a alcanzar a otro. En el versículo 27 en adelante, dice la palabra de Dios: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, ¿qué hizo? Sacó la espada. ¿Y se iba a qué? A matar. Pensando que los presos habían huido. Él dijo: mañana, cuando llegue el jefe y vea que aquí no hay nadie, yo voy a ser linchado. Y antes que eso acontezca, mejor me lincho yo. Ese era como es su temor. Y como él no estaba parado sobre la roca, el piso se le movió y dijo: hasta aquí llegó yo, ¿verdad? Él pensó que los presos se habían huido. Y en el versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Verdad? Por eso es que el temor a veces nos ciega, nos hace ver lo que no es. Él miró, no vio a nadie. Él pensó, como de una vez pensó, dijo: no, madre, con las puertas abiertas, ¿quién se va a quedar aquí? Aquí todo el mundo se fue. Pero Pablo dice que clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Versículo: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, ¿qué hizo él? Se postró A los pies de Pablo y Silas. ¿Verdad? Un inconverso, ¿cómo es? Un hombre perverso, y que se postre delante del Señor. Y ahorita recuerdo que hay un versículo de la Biblia que dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Por eso es que usted y yo siempre tenemos que apuntar a que la gente se convierta. No importa lo que haya hecho, porque el mejor ejemplo que tenemos es el hombre del cual estamos hablando, es el mismo Pablo. Pablo, ¿verdad?, dice que perseguía los cristianos para meterlos presos y matarlos. Ahora este Pablo, ¿verdad?, Dios lo usa para que este hombre se postre. Y dice el versículo 30, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este hombre quedó tan impactado con lo que había sucedido que fue transformado de una vez. Él dijo: yo no puedo creer esto, ¿verdad? Que todos se les quitaron las cadenas, se le abrieron las puertas y que todos estén aquí. Algo extraño está sucediendo aquí en este lugar. Entonces él dijo, ¿verdad? Lo primero que dijo es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y versículo 31, que a veces lo recitamos muchos: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Jesús necesita uno para que la casa sea salva. Amén. Amén. Así que si tú estás aquí, tienes que creer que tu casa va a ser salva. A veces nosotros pensamos: pero es que mi hija todavía, o mi hijo, ¿cómo anda? Pero usted y yo tenemos que creer lo que está escrito en la palabra. Eso no se lo estoy diciendo yo a mí porque a mí se me está ocurriendo, no. Usted lo está viendo que allí está escrito. Versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Versículo 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Mire, lo primero que sucede en la vida de una persona cuando es tocada por el poder de Dios es que siente esa necesidad de servir. Este hombre
que primero los torturaba, primero como él los encarcelaba, los había azotado, él mismo dice que agarró y les lavó las heridas. Y aquí hay algo que choca mucho con la religión. Dice, y enseguida se bautizó. No tuvo que hacer yo no sé cuántas clases que dicen, ¿verdad? Antes de ser bautizado usted tiene que pasar por aquí por tantas clases. No, dice que enseguida se bautizó él con todos los suyos. Dios en esta parte vemos que rompe las cadenas, pero también muestra su gloria, muestra su poder, muestra su misericordia. ¿verdad? Eso sucedió allí. Pablo fue preso con el propósito de que ese carcelero y su familia fueran salvos. Y aunque no lo dice la Biblia, creo que todos los que estaban presos allí, al ver lo que había pasado, seguramente se convirtieron al Señor. Entonces, la gente está mirando cómo nos comportamos usted y yo en medio de un proceso. Si comenzamos a murmurar, si comenzamos a quejarnos o no desmoronamos. Hay gente, ¿verdad?, que se vuelve nada. Pero qué bueno que usted y yo estamos parados sobre la roca. Amén. Déjeme buscar algo aquí. Una cita bíblica que no la tenía aquí, pero ahorita me está... Dice en el libro de Hechos, capítulo 24, del versículo 27 al 31. Hechos 4, 27. Dice allí, ¿verdad? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado en el lugar en que estaban congregados, tembló. ¿Qué pasó en el lugar? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que provocó esa situación? ¿Pero qué provocó ese temblor? La oración. Entonces, provocó un temblor y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Las sacudidas no son etiquetas automáticas de culpa o de juicio por pecado. Son llamados urgentes a despertar. Son pruebas divinas
que revelan dónde están puestos nuestros cimientos. Son herramientas para romper cadenas y testimonios poderosos para los que nos rodean. Si hoy sientes que la tierra bajo tus pies es inestable, si tu familia, tus finanzas o tu salud experimentan un sismo, no busques la culpa en el pasado. Busca el propósito de Dios en el presente. Deja de mirar la torre que cae y asegúrate de estar bien anclado a la roca que nunca se mudará. Amén.